Ya, cualquier duda, me escriben en el chat. Al final de la clase lo que voy a hacer es tomarle foto a los participantes de la reunión y para que así no tengan que estar diciendo presente ahora ya. Ya, entonces como les comenté en la clase pasada, lo que vamos a hacer hoy día es resolver la guía que les mandé. Espero que hayan podido tener tiempo de responder la mayoría del ejercicio. Y obviamente habían un ejercicio en la guía donde nosotros no alcanzamos a ver todos los contenidos de la clase anterior. ¿Ya? Así que esas preguntas las vamos a saltar por ahora y cuando termine de resolver los ejercicios de la clase pasada, vamos a terminar de ver la materia. Ya, entonces vamos a partir con la primera pregunta. Eh, ya, entonces la primera pregunta dice, número de ondas o ciclos por unidad de tiempo. La definición anterior corresponde a... ¿Alguien sabe cuál es la respuesta correcta de la primera pregunta? Pueden escribirlo por el chat. El Ya, periodo. algunos dicen que la C. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Ya, bueno. La respuesta correcta en esta pregunta es la alternativa B. Y esto es como meramente conceptual, ¿ya? Entonces se tienen que recordar que el número de ondas o ciclos por unidad de tiempo es la definición de frecuencia, ¿ya? Porque la frecuencia, como fórmula, era igual al número de ondas. Uy, quedó horrible. Dividido en el tiempo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice acá. Número de ondas o ciclos por unidad de tiempo, que es la misma definición que corresponde a la fórmula. Ya, la segunda pregunta dice, una onda viaja por una cuerda. Si la distancia entre dos nodos consecutivos es 6 metros, ¿cuál es la longitud de onda? Ya, entonces, para este ejercicio nos convendría hacer un dibujito de la situación, donde nosotros podemos hacer una onda. Si recuerdan las partes, la línea imaginaria que va a dividir a nuestra onda en dos mitades es la línea de equilibrio, ¿ya? Entonces nosotros para poder responder esta pregunta, acá nos dice primero que nada que la distancia entre dos nodos consecutivos es de 6 metros. Entonces marcamos acá dos nodos consecutivos y tenemos que la distancia entre estos dos nodos es de 6 metros. Ya, pero si se recuerdan de la clase anterior, nosotros habíamos dicho que una longitud de onda o un ciclo completo equivale a 3 nodos. ¿Ya? Entonces acá dice, ¿cuál es su longitud de onda? Una longitud de onda equivale a 3 nodos. Entonces para poder completar esto necesitamos llegar hasta acá. Entonces si esta distancia era 6 metros, esta otra distancia de acá entre dos nodos consecutivos más va a volver a seguir 6 metros. ¿Ya? Entonces ahora lo que tienen que hacer es sumar estas dos distancias, que vendrán siendo 12 metros. Entonces la alternativa correcta acá es la E. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Están viendo bien la pizarra o no se nota bien lo que estoy escribiendo? Sí se nota. Ya. Si tienen duda, simplemente interrúmpanme. Ya, vamos a ir con la siguiente pregunta. Ya, esta dice, P, Q y R equivalen a las longitudes iguales que hay entre dos puntos equivalentes y consecutivos de un tren de ondas, tal como muestra la figura. Respecto a la anterior, es correcto afirmar que... Ya, entonces, acá lo que nos están dando es la distancia entre dos puntos consecutivos en la onda. Por ejemplo, este punto con este punto están en la misma localización de la onda.
Entonces, respecto a lo anterior, es correcto afirmar que la alternativa A dice que P es el periodo, Q es la frecuencia y R es la longitud de onda. Ya, a partir de la imagen y lo que nos están mostrando que es una distancia, nosotros no podemos llegar y poder concluir que es el periodo, ni la frecuencia, ni la longitud de onda. Entonces la alternativa A está descartada. Q es un ciclo, P es la amplitud y R es la frecuencia. Ya, recordemos que un ciclo es cuando la onda completa una vuelta completa. Por ejemplo, si empieza en este punto, para volver a estar de nuevo en ese punto, la onda tiene que subir y volver a bajar, y después volver a subir. Entonces recién acá tendríamos un ciclo. Y acá lo que está haciendo es otra cosa. La amplitud, si ustedes se recuerdan del dibujito de la onda, la amplitud correspondería a la distancia de la línea de equilibrio hacia el punto de mayor altura. Y esta distancia que nos están marcando acá no corresponde a eso. Entonces esta tampoco. Y R es la frecuencia. ¿Ya? La frecuencia, como les dije delante, es el número de ondas por unidad de tiempo. Entonces esa también queda completamente descartada. La alternativa C dice que P es el periodo, Q es la longitud de onda y R es un ciclo. Ya, un ciclo ya habíamos dicho que no era. La longitud de onda en Q, si nosotros marcamos nuestra línea de equilibrio acá, vamos a poder contar que acá tenemos un nodo, otro nodo y otro nodo. ¿Ya? Entonces, esto sí correspondería a una longitud de onda. Entonces, la Q está buena, pero P no es el periodo, porque de nuevo es una distancia. Entonces, esta también está descartada. P, Q y R corresponden a la máxima elongación de las partículas. Ya, como les dije, la elongación es la distancia entre la línea de equilibrio y el punto de mayor altura. Ya, entonces, no, perdón, la elongación es una distancia entre la línea de equilibrio hacia un punto de la onda. ¿Ya? La amplitud vendría siendo como la altura máxima entre la línea de equilibrio y un punto de la onda. Y la elongación es cualquier distancia que haya entre la línea de equilibrio. ¿Ya? Entonces la D también está descartada. Entonces la última alternativa que nos quedaría sería que P, Q y R son longitudes de onda, la cual es la alternativa correcta en esta pregunta. ¿Alguna duda? Profe, ¿Sí? sabe que yo como que lo escucho hablar, pero como que no entiendo nada. Ya, a ver, espera un poco que... Ya. Escuché súper bajito. ¿Podría repetir de nuevo la pregunta, por favor? No, que le digo que usted como que habla y como que no entiendo nada de todo lo que está hablando. Ay, ay, ay. Voy a intentar ir más lento entonces. ¿Qué parte del ejercicio no entendiste en esta pregunta? O sea, no es que como que vaya lento, sino como explicar, así como, ya, esto significa lo que es longitud de onda, y sí, pero más como ordenado, por decirlo así, no sé. Ay, ay, ay. Ya, ok. Ya, entonces esta alternativa es correcta porque aquí nos están diciendo que P, Q y R son longitudes de onda. ¿Ya? Entonces, una longitud de onda, si ustedes se recuerdan de la clase anterior, nosotros tenemos el dibujo de una onda. Nosotros tenemos una línea de equilibrio que es la línea que divide a la onda en dos partes, ¿ya? Entonces, una longitud de onda, nosotros la podemos medir como la distancia entre dos puntos consecutivos de la onda, eh, como vendría siendo este punto con este punto, que es lo mismo que nos están indicando acá, la distancia entre dos puntos consecutivos. O lo podríamos medir también como tres nodos. Por ejemplo, acá tenemos un nodo, acá otro nodo, y acá tenemos otro nodo, que vendría siendo otra longitud de onda. ¿Ya? Entonces, acá lo que nos están mostrando es la distancia consecutiva entre dos puntos. Y eso corresponde a la definición de longitud de onda. Entonces, por eso la alternativa E vendría siendo la correcta en este caso.
¿Se entendió ahora? Si me podría responder, por favor. Ah, ¿cómo? ¿Qué si se entendió ahora? Sí, 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 entendí. Ya, ya, ok. Sigamos con la otra pregunta. Ya. Esta dice, en un lago el viento produce ondas periódicas que se propagan a 2 metros por segundo. Ya, entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando se enfrenten a cualquier tipo de ejercicio es hacer una tabla con todos los datos, ¿ya? Para no estar volviendo a leer la pregunta porque a veces los enunciados son súper largos y van a perder tiempo en eso. Ya, entonces, primero que nada nos dicen que se propagan a 2 metros por segundo. Entonces, esto vendría siendo la velocidad de la onda. Ya, y cuya longitud de onda es 10 metros. Ya, nos están dando directamente el valor de la longitud de onda. Ya, entonces la pregunta es, ¿cuál es la frecuencia de oscilación de un barco que está anclado en el lago? Ya, entonces para esta pregunta, ustedes lo que tienen que hacer es recordar la formulita que habíamos visto en la clase anterior, que relacionaba tres magnitudes. Y esa formulita era igual a la velocidad, es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Ya, entonces si ustedes se fijan, ya no están dando la velocidad y no están dando la longitud de onda. Lo que nos están preguntando es la frecuencia. Entonces lo que tenemos que hacer acá es despejar la frecuencia y encontrar su valor. En este caso, la frecuencia sería igual a la velocidad dividida la longitud de onda. Lo que hacen acá es pasar dividiendo este lambda para poder despejar la frecuencia. Entonces lo pasan hacia el otro lado dividiendo, porque se está multiplicando con la frecuencia. Entonces ahora lo que hacemos es reemplazar los valores. La velocidad eran 2 metros por segundo, y la longitud de onda eran 2 metros. Perdón, 10 metros. No sé por qué puse un 2. Aquí decía 10 metros. Ya, ahí sí. Ya, entonces si dividimos 2 en 10, nos va a dar 0,2. Ya, esto lo hacemos porque el 2, estamos acá y lo que tenemos que hacer es colocar un 0 y una coma. Entonces si esto después lo multiplicamos por 10, que sería lo mismo que devolverlo a su estado original, la coma se devolvería un espacio por acá. Y quedaría 2. Entonces la respuesta correcta es la A. ¿Alguien le quedó alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿No? Ya, entonces vamos con el siguiente. Ya, esto dice, una onda se desplaza por un medio homogéneo con rapidez constante, tal como lo muestra el gráfico adjunto. Ya, lo que nos está diciendo el gráfico acá es que en un eje tenemos la velocidad, en el eje Y y en el eje X tenemos el tiempo. Lo que está pasando acá es que la velocidad es una línea horizontal, lo que quiere decir que la velocidad es constante en el tiempo. ¿Ok? Entonces la velocidad va a ser igual a 300 metros por segundo. Porque si ustedes vuelven al gráfico y ven acá, es una línea recta, una línea horizontal. O sea, su valor no está cambiando en el tiempo. Entonces la velocidad es fija. Y además, también lo dice en el enunciado, con rapidez constante, tal como lo muestra el gráfico adjunto. Si su longitud de onda es un tercio de la distancia que recorre en 3 segundos, ¿cuál es la frecuencia de la onda? Entonces, primero que nada, encontremos la longitud de onda. La longitud de onda nos dicen que es un tercio de la distancia que recorre en 3 segundos. Ya, entonces, primero que nada, encontremos cuál es la distancia que recorre la onda en 3 segundos. ¿A alguien se le ocurre cómo hacer esto?
Hay que dibujar. No, nada. Ya, ¿alguna otra persona se le ocurre cómo O sea, encontrar esa distancia? dibujar la onda y como contar la longitud, la de onda, la que se hizo antes. ¿Eso o no? ¿O nada que ver? Ya, pero fíjate que en este caso no nos están dando como ninguna forma de que nosotros podamos representar esa onda. Lo que nos están dando es un gráfico. Entonces, a partir del gráfico nosotros podemos extraer esa información. Ya, mirando el gráfico, ¿a alguien se le ocurre cómo podemos encontrar cuál es la distancia que recorre en 3 segundos la onda? Queremos encontrar la distancia cuando el tiempo son 3 segundos. Ya, entonces mirando el gráfico, nosotros vemos que recorre 300 metros por segundo. ¿Ya? O sea, por cada segundo, la onda va a recorrer una distancia de 300 metros. Entonces, ¿qué distancia va a recorrer en 3 segundos? Lo que tenemos que hacer es multiplicar ese 300 por 3 segundos, que correspondería a calcular el área de este cuadrado de acá abajo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que esto realmente va a funcionar? Ya. Para eso, nosotros podemos utilizar las unidades de medida que nos están dando. La velocidad, en este caso, es el eje Y, y son 300 metros por segundo. Y lo tenemos que multiplicar por los 3 segundos, para poder encontrar qué distancia recorrió la onda en 3 segundos. Entonces, si nosotros hacemos esto, se nos van los segundos con los segundos de acá arriba. Entonces, simplemente nos va a quedar metros. Entonces, así de esa forma, viendo las unidades de medida, nosotros nos podemos asegurar que lo que estamos encontrando realmente es una distancia, que en este caso correspondería a 900 metros. Ya, ¿se entendió cómo calcular la distancia? Sí, Ya, entonces tenemos lista la ¿puedo distancia. explicar todo? ¿Cómo? ¿Lo puedo explicar de nuevo? Sí, oye. Ya, déjame moverlo acá. Profe, ¿y por qué buscamos la distancia si preguntan por la frecuencia? Ya. Eh, si tú te acordáis de la formulita que teníamos, que era velocidad igual a la longitud de onda por la frecuencia, nosotros lo que queremos es despejar en la frecuencia, ¿cierto? Entonces, la frecuencia es igual a la longitud de onda partida en la velocidad. La velocidad ya la están dando en el ejercicio, son 300 metros por segundo. Entonces, para poder encontrar la frecuencia, lo que nos falta es poder encontrar la longitud de onda. ¿Y cómo encontramos la longitud de onda? En el enunciado nos están dando un dato súper importante, que es que la longitud de onda es 1/3 de la distancia que recorre en 3 segundos. ¿Ya? Entonces, la longitud de onda es 1/3 de la distancia que recorre en 3 segundos. ¿Y cómo? Entonces, por eso nosotros necesitamos encontrar la distancia. Ya. Y para encontrar la distancia, nosotros utilizamos este gráfico que nos están dando acá arriba, ¿ya? Lo voy a explicar de nuevo. Ya, por ejemplo, si ustedes van corriendo, por ejemplo, a una velocidad de 5 metros por segundo, ¿cómo nosotros sabemos qué distancia recorrieron en 3 segundos? Multiplicamos esos 5 metros que ustedes recorren por cada segundo por 3 segundos, para poder saber qué distancia corren en 3 segundos. Entonces acá es lo mismo. Lo que nos están diciendo es que la onda recorre 300 metros por segundo. Entonces lo que necesitamos encontrar es cuánto recorre en 3 segundos. Tenemos que multiplicar
su velocidad por el tiempo. Entonces la velocidad son 300 metros por segundo, y en 3 segundos vamos a encontrar la distancia que recorre, ¿ya? Entonces acá se nos va la unidad, se nos van los segundos con los segundos, y simplemente nos queda que la distancia, esto era la distancia, son 900 metros. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Ahora? Sí, sí entendí. Ya, ok. Gracias. Y básicamente, según el gráfico, lo que estamos haciendo es multiplicar este 300 por este 3. Y eso equivale a calcular el área que está en esta parte. Porque es la altura por el largo. Ya, pero eso era como un dato. Ya, entonces, la longitud de onda, habíamos dicho, según el enunciado, es un tercio de la distancia que recorre en 3 segundos. Entonces, es un tercio de lo que habíamos calculado acá arriba. Ya, entonces dividimos 900 en 3 y eso quedaría 300. Entonces, esta es nuestra longitud de onda. 300 metros. Ya, entonces, ahora que ya tenemos la... ¿Pero está multiplicando o está dividiendo? No entiendo. Ya, es lo mismo, porque acá tenemos un tercio por 900, lo que vendría a ser igual a 900 partido en 3. Ya, porque es un tercio. Entonces el 900 se multiplica por el 1 y después se divide en 3, que es exactamente esto. 900 dividido en 3. Ya. Y Ah, ya. entonces lo que tenemos que hacer ahora es ocupar esta fórmula. Entonces la frecuencia igual a la longitud de onda, que son 300 metros, dividido la velocidad, que son 300. Y como bien decían por el chat, la respuesta sería 1. Y la unidad de medida de la frecuencia son siempre los hertz. ¿Ya? Y un hertz, para que lo recuerden, equivale a 1 partido en segundo. ¿Ya? ¿Quedó claro el ejercicio? Para continuar con el siguiente. Sí, profe. Ya. Entonces, ya. Este ejercicio lo habíamos visto en la clase anterior. No sé si quieren que lo haga de nuevo. Si es que no se acuerdan, o saltamos al siguiente. Ustedes digan. Ya, bueno, lo voy a hacer igual, pero como lo hicimos en la clase anterior, lo voy a hacer un poco más rápido. Ya, dice, si la onda de la figura tardó 1 minuto de ir desde A hasta B, es correcto afirmar que... Ya, la alternativa A dice que el número de ciclos de la onda es 6. Ya, para calcular el número de ciclos, nosotros sabemos que el número de ciclos es igual eh, a cuántas longitudes de onda tenemos, ¿ya? Entonces contamos. Acá tenemos un nodo, otro nodo, otro nodo. Acá tenemos un ciclo. Contamos. Un nodo, otro nodo, y acá tenemos otro ciclo. Chuta. Ya, serían 2. Después empezamos de acá de nuevo. 1, 2 y 3. Tendríamos nuestro tercer ciclo. Ya, entonces la alternativa A es falsa, porque son 3. Ya, la B dice que su periodo es de 60 segundos. ¿Cómo calculamos el periodo? La fórmula del periodo, que se representa por una letra T, es igual al tiempo dividido en el número de ondas, o ciclos.
Ya, en este caso, el tiempo nos están diciendo acá que son 60 segundos, porque es un minuto. Ya, entonces, 60 dividido en 3, que vendría siendo como los siglos que habíamos dicho, que lo anotamos acá. Entonces, esto es 20 segundos. Entonces, la alternativa B es falsa. La C dice que la Profe, longitud de onda, ¿sí? el periodo es lo mismo que tiempo, ¿cierto? El periodo se mide en segundos, pero no es lo mismo que el El tiempo. periodo es lo mismo que tiempo. No, no, no. El periodo es el tiempo dividido en el número de ondas, ¿ya? El periodo se representa por periodo. El periodo en física lo vamos a representar por una letra T mayúscula, ¿ya? Y el tiempo lo vamos a representar siempre con una T minúscula para que no se confunda. ¿Ya? Y el periodo es el tiempo dividido en el número de ondas, ¿ya? Son dos cosas distintas. Pero la unidad de medida del periodo también son los segundos, al igual que el tiempo. Ya, entonces lo voy a anotar acá en rojito, que el periodo y el tiempo se miden en segundos. Pero son dos cosas completamente distintas. Ya, la C dice que la longitud de onda es de 15 metros. Ya, acá nos están dando. Ya, primero que nada, la longitud de onda, perdón, se mide como la distancia o, o el largo del tren de ondas completo, que en este caso son 90 metros, dividido en el número de ondas, que en este caso vendrían siendo tres ondas, la de acá, la de acá y la de acá. Entonces, la longitud de onda vendría siendo el largo, que habíamos dicho que era 90, dividido en 3, porque nosotros queremos encontrar cuánto es el largo de una de estas zonas. Y como esto mide 90 metros y tenemos 3, tenemos que dividir 90 en 3. Entonces vendría siendo 30 metros. Y entonces la alternativa C también es falsa. La D dice que realiza más de 60 oscilaciones por segundo. Oscilaciones por segundo es sinónimo de frecuencia. Ya, entonces calculamos la frecuencia. La frecuencia, para que no tengamos que calcular cosas extra, es 1 dividido en el periodo. Ya, ¿se acuerdan de esa relación, cierto? Ya, entonces como nosotros ya habíamos calculado el periodo anteriormente, simplemente reemplazamos. La frecuencia es 1 dividido en el periodo. Y el periodo habíamos encontrado que eran 20 segundos, acá está. Y entonces 1 dividido en 20 no es 60. Entonces la alternativa D está descartada. Entonces la última alternativa que nos quedaría sería la E. Y dice que la rapidez de propagación es 1,5 metros por segundo. La rapidez de propagación la calculamos como la longitud de onda por la frecuencia. La longitud de onda habíamos dicho que eran 30 metros. Y la frecuencia dijimos que era 1 dividido en 20. Por 1 partido en 20. Que es exactamente lo mismo que tener 30 dividido en 20. Anulan los ceros. Y, y nos queda 3 medio que es igual a 1,5. Entonces la alternativa es la correcta.
Ya, voy a continuar con la siguiente. Que dice, dentro de las características de las ondas mecánicas se afirma que, ya, acordémonos primero que nada de las características de las ondas mecánicas. Las ondas mecánicas, nosotros habíamos dicho en la clase pasada, que son aquellas que solamente se pueden propagar a través de un medio material, ya sea el aire, el agua, la madera, el cemento, cualquier cosa que, que sea un medio material, ¿ya? Por ejemplo, las ondas mecánicas no se van a poder transmitir en el espacio, porque en el espacio solamente hay vacío. Ya, habíamos dicho de las características de la onda en general, que las ondas nunca transportan materia, solamente energía. Ya, entonces la primera dice que en su propagación existe transmisión de energía. Ya, como recién les dije, lo spoileé, que las ondas nunca transmiten materia, nunca mueven materia, solamente energía. Entonces la primera es correcta. Ya, entonces al tiro nos vamos a la alternativa. Descartamos todas las que no tengan el 1, porque el 1 es verdadero. Entonces se nos va la B y la C. La segunda dice, se propagan en el vacío. Y yo les dije recién que las ondas mecánicas no se propagan por el vacío, solamente por medios materiales. Entonces, todo lo que tenga 2 está malo. Al tiro descartamos la D y al tiro descartamos la E. Y nos quedamos con la alternativa A como correcta. Pero, por si la mosca, igual vamos a revisar la 3, que dice que tienen una rapidez de propagación del orden de los 340 metros por segundo. Ya, esta rapidez de propagación es la rapidez con la que se propaga el sonido. Pero el sonido no es el único tipo de onda mecánica, ¿ya? Hay otros tipos de onda mecánica que tienen otra velocidad de propagación. O sea, que esta lo que está haciendo es generalizar la información, y eso es incorrecto. O sea, esta alternativa está mala. Ya, ¿alguna duda aquí? Consulta, ¿Sí? si por ejemplo no me dan como ningún dato de tiempo o periodo, ¿no puedo responder una pregunta que tenga como número, por decirlo así? Eh, o sea, generalmente no. A menos que tenga que ver como con información que tú deberías haberte sabido antes para la prueba. Pero generalmente los números que tú tienes que recordar son muy pocos, la mayoría son solamente fórmulas, ¿ya? O sea, nunca te van a pedir que calcules algo si no te están dando los datos. Ya, gracias. Ya. Eh, la 8 dice, en una cuerda de bla, bla, bla. Ya, esta materia todavía no la hemos visto, perdón. Ya, la 9 dice, ya, esta tampoco. Esta tampoco. Ya, esta sí. Ya dice, una onda mecánica posee una rapidez de propagación. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Hacer una tablita de datos. La rapidez de propagación son 20 metros por segundo. Y tiene una longitud de onda de 10 metros. Ya, ¿cuál es el periodo de dicha onda? Ya, entonces, nos están dando estos dos datos, nos están dando la velocidad de propagación y nos están dando la longitud de onda. ¿Qué fórmula nosotros podemos ocupar para poder relacionar eso con la frecuencia? Porque eso es lo que nos están preguntando. O sea, perdón, el periodo. No es que encontrar el periodo. Ya, nosotros sabíamos que la velocidad era igual a la longitud de onda por la frecuencia. Pero nosotros también sabemos que la frecuencia se relaciona con el periodo mediante esta ecuación. Que esto se lee como el periodo es el inverso de la frecuencia. O sea, la frecuencia es igual a 1 partido en el periodo. Entonces, nosotros reemplazamos
nosotros reemplazamos f acá. Velocidad es igual a lambda, y f vale 1 partido en t. Que es lo mismo que lambda partido en t. ¿Se entendió eso? Básicamente esta formulita de acá arriba es exactamente igual a esta formulita que está acá abajo. Y tienen dos opciones, o se la aprenden las dos de memoria o relacionan con esta otra fórmula de acá. Y así pueden obtener esto. Ya, entonces nos piden el periodo de la onda. O sea, lo que nos están pidiendo en este ejercicio es despejar el periodo. Ya, entonces, ¿cómo despejamos el periodo? Para despejar el periodo, este va a pasar multiplicando por acá y este va a pasar dividiendo. Entonces simplemente los cambiamos de lugar. Entonces el periodo es igual a lambda partido en b. Entonces ahora simplemente reemplazamos con los datos que nos estaban dando en el enunciado. La longitud de onda era igual a 10 metros. Y la velocidad son 20 metros por segundo. ¿Ya? Entonces se nos va los 0 y un medio es 0,5. Y como les dije en delante, el periodo se mide en segundos, al igual que el tiempo. So, la alternativa correcta en esta pregunta es la letra A. ¿Alguna duda? Ya. Cualquier cosa me escriben o me hablan. Vamos con la siguiente. Ya, esta dice, dos ondas A y B se propagan por el mismo medio. Ya, esto es importante. Ya, a modo de recordatorio y como repaso, yo le había dicho que dos ondas, la característica esencial de dos ondas es que, o de una onda realmente, la característica esencial de una onda es que su frecuencia y su periodo nunca varían, ¿ya? Entonces, nosotros teníamos esta fórmula, velocidad igual a la longitud de onda por la frecuencia. O alternativamente, la velocidad igual a la longitud de onda partida en el periodo. La frecuencia en una onda nunca varía. Si nosotros variamos la frecuencia, cambiamos de onda. Ya no sería la misma onda, sería otra onda. Y como la frecuencia y el periodo están directamente relacionados por esta fórmula, si nosotros nunca cambiamos la frecuencia, el periodo siempre va a permanecer igual. ¿Ya? Entonces, en una onda, la frecuencia y el periodo nunca cambian, a menos que les diga lo contrario en el ejercicio. Siempre es lo mismo. Y como nunca cambian, ¿de qué dependería la velocidad de una onda? ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? Si esto siempre permanece constante, ¿de qué depende que la velocidad de una onda sea mayor o menor? De la longitud de la onda. Ya, pero ¿la velocidad de qué depende? Si f solamente permanece constante. Ya, como nosotros mantenemos la frecuencia constante, lo único que varía acá
Lo único que puede variar en realidad es la longitud de onda. Y la longitud de onda lo que está haciendo acá es multiplicando. ¿Ya? Entonces tenemos velocidad es igual a lambda por la frecuencia. La frecuencia siempre permanece constante, entonces no la pescamos. Entonces, si nosotros aumentamos la longitud de onda, aumenta la velocidad. Si por el contrario nosotros disminuimos la longitud de onda, va a disminuir la velocidad. Porque esto siempre es un número constante. Lo único que varía es esto. ¿Ya quedó claro eso? Y por el caso contrario, donde teníamos la otra fórmula de velocidad igual a la longitud de onda partida en el periodo, el periodo siempre permanece constante, al igual que la frecuencia. Entonces, ¿de qué depende la velocidad? La velocidad solamente depende de la longitud de onda. Si aumentamos la longitud de onda, aumenta la velocidad. Si disminuimos la longitud de onda, disminuye la velocidad. Esa es la relación. Ya, entonces en este ejercicio, nos dicen dos ondas A y B se propagan por el mismo medio. En el mismo medio, la longitud de onda, o sea, la frecuencia, perdón, y el periodo van a ser iguales, van a permanecer constantes, recorriendo la misma distancia en el mismo tiempo, tal como muestra la figura adjunta. Ya, entonces, recorren la misma distancia en el mismo tiempo. ¿Alguien sabe qué es la distancia sobre el tiempo? ¿Qué es, qué es una distancia recorrida en cierto tiempo? Ya, la velocidad es la distancia en el tiempo. Entonces acá lo que nos están diciendo es que recorre la misma distancia en el mismo tiempo. O sea, lo que nos están dando acá es el dato de la velocidad. Entonces nos están diciendo que la velocidad de la onda A es igual a la velocidad de la onda B, porque recorre la misma distancia en el mismo tiempo. Ya, entonces, velocidad de A es igual a la velocidad de B. Respecto a lo anterior, es correcto afirmar que, ya, nos dicen, ambas poseen la misma frecuencia. ¿Qué opinan sobre ese enunciado? Que está bien, porque la frecuencia no cambia, ¿no? Se mantiene siempre. Ya, Lo que es habíais dicho correcto. tú antes. Ya, ok. Yo les dije que la frecuencia y que el periodo es constante en una onda que se propaga por el mismo medio. Pero acá no nos están preguntando por una onda, nos están preguntando si es que las dos tienen la misma frecuencia. Y no tenemos ningún dato que nos pueda decir eso, ¿ya? O sea, A tiene su propia frecuencia, y la frecuencia de A no cambia en el tiempo. Pero B también tiene su propia frecuencia, y su frecuencia tampoco cambia en el tiempo, pero eso no quiere decir que sean iguales, ¿ya? ¿Quedó claro por qué la 1 no es? La frecuencia Sí. de cada onda no cambia, porque están siempre en el mismo medio. Pero estas son dos ondas distintas y no necesariamente tienen la misma frecuencia. Y ustedes en ningún momento en el enunciado le están diciendo que las dos poseen la misma frecuencia. Ni tampoco tenemos los datos suficientes como para poder averiguarlo. Así que esa alternativa está descartada. La B nos está diciendo que la rapidez de B es el doble que la rapidez de A. ¿Es la alternativa 2 correcta o falsa? ¿Es correcta?
Ya, sí, la alternativa 2 es correcta, porque nos estaban diciendo que las dos ondas recorren la misma distancia en el mismo tiempo. O sea, su rapidez o su velocidad es la misma. Entonces, esta está correcta. Ya, entonces, a partir de esa, lo que ustedes siempre tienen que hacer es ir descartando alternativas, porque a veces se responden solas y no tienen que gastar tiempo en contestar la otra, porque puede que se descarten todas las alternativas y solamente les quede una. Entonces, la primera es falsa. Entonces, eliminamos todo lo que tiene una. Y la segunda es verdadera. Entonces, eliminamos todo lo que no tiene dos. Ya, entonces quedamos entre dos alternativas. Y en el peor de los casos, en que ustedes en la prueba no sepan si la otra alternativa es correcta o falsa, tienen 50 y 50 de posibilidades para poder achuntar. Ya, y la tercera dice, la longitud de onda de A es el triple de la de B. ¿Cómo podemos nosotros saber eso? ¿Es falsa? Ya, vamos a ver. Eh, Primero, con negrito les voy a marcar una longitud de onda de la A, ¿ya? Acá tenemos un nodo de la onda A. Acá tenemos otro nodo de la onda A. Y acá tenemos otro nodo de la onda A. Ya, entonces, todo esto es una longitud de onda de la onda A. Y ahora veamos la onda B. Comienza acá. Acá tenemos una. Acá tenemos otra. Y acá tenemos otra. Ya, entonces, si ustedes se fijan, por una longitud de onda de la onda A, tenemos tres longitudes de onda de la onda B. Y acá dice que la longitud de onda de A es el triple de la de B. Entonces es correcta, porque es 3 veces más grande que una longitud de onda de la onda B. Para hacer una longitud de onda de la onda A necesitamos tres longitudes de onda de la onda B. Suena como confuso. Ya, entonces la alternativa correcta en este caso vendría siendo la E. ¿Quedó alguna duda con respecto a esta pregunta? ¿Se entendió bien la parte 3? ¿Alguien me puede responder, por favor? Para saber si se las puedo explicar de nuevo. Yo sí entendí. Ya, voy a seguir avanzando entonces. Ya, esto todavía no lo podemos responder. Ya, esto sí que sí. Ya dice, en la propagación de una onda mecánica y transversal. Ya, entonces, subrayamos esto. Ya, características de la onda mecánica. Una onda mecánica solamente se puede propagar por medios materiales. Y transversal significa que si nosotros tenemos partículas, por ejemplo el aire, y por acá pasa la onda, una onda X, lo que van a hacer estas partículas es subir y bajar, subir y bajar. Esto va a ir para arriba, después va a bajar, va a subir y va a bajar. Eh, ya, Camila, voy a anotarte presente. Cuídate. Ya, entonces, una, una onda transversal significa que cuando la onda pasa por el medio, lo que hacen las partículas es oscilar perpendicularmente. O sea, las partículas suben y bajan perpendicularmente
con la dirección de propagación de la onda. O sea, si la onda va para el lado, las partículas van a subir y van a bajar. Si la onda fuera para arriba, por ejemplo, las partículas se van a mover para los lados, para arriba y para abajo. Ya, eso significa transversal. Ya. Ya, la alternativa A dice se desplaza con la onda vibrando paralelamente a la dirección de propagación de esta. Ya, nosotros habíamos dicho que las partículas, como aquí dice que la onda es transversal, lo que hacen es oscilar perpendicularmente. Y acá nos están diciendo que vibran paralelamente, por lo tanto la alternativa A es falsa. La B dice que se desplaza con la onda vibrando perpendicularmente a la dirección de propagación de esta. Ya, es exactamente lo que habíamos dicho. Vamos a dejarla como en rojo. Pero aquí lo que está diciendo es que la partícula se desplaza. ¿Qué opinan de eso? ¿Las partículas se desplazan con la onda o no se desplazan? No. No, no se desplazan. Si recuerdan lo que les dije en delante y la clase pasada, cuando una onda pasa por un lugar, las partículas no se desplazan, solamente se transmite energía. Las partículas permanecen siempre en el lugar donde están. ¿Ya? Entonces, solamente por esta pequeña parte, la B estaría mala. Porque las partículas no se desplazan con la onda, solamente oscilan. Entonces la B está mal. Ahí la A también. La C dice, oscila en torno a un punto fijo. ¿Ya? Hasta aquí vamos bien. Vibrando paralelamente. Ya, pero aquí dice que es transversal, no paralelo, así que chao. La D dice, oscila en torno a un punto fijo. Ya, está bien. Vibrando perpendicularmente en la dirección de propagación de la onda. Ya, eso sí lo hace. También lo marcamos acá con un puntito, porque esta puede ser. Y la E dice, vibra en torno a un punto fijo. Ya, esto sí lo hace. Desplazándose con la onda. Desplazándose, ya, no se desplaza. Está mala la E. Entonces la alternativa correcta vendría siendo la E. ¿Se entendió? Sí. Ya. Entonces es súper importante que recuerden que en la propagación de una onda, las partículas y la materia no se mueven. Siempre permanecen oscilando en el mismo sitio. ¿Ya? Si la onda es transversal, las partículas oscilan perpendicularmente. Pero si la onda es longitudinal, las partículas van a oscilar eh, paralelamente a la dirección de propagación, ¿ya? Entonces, transversal, perpendicular, y longitudinal, paralelo. Ya, vamos con la 15. Con respecto a la propagación de la onda electromagnética, es correcto afirmar que... Ya, entonces nosotros, recordando, teníamos dos clasificaciones de ondas. Teníamos la onda mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas se propagan en medios materiales. Entonces, solamente en medios materiales. Y las ondas electromagnéticas se pueden propagar tanto en medios materiales como por el vacío. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos responder esta pregunta. Dice, ¿pueden viajar en el vacío? Correcto. ¿Producen oscilación de las partículas al desplazarse por un medio material? También correcto. Ojo aquí, dice oscilación, no movimiento de las partículas. Las partículas no se mueven, solamente oscilan. Y la tercera dice, no se propagan en medios materiales. Esto es falso, porque las electromagnéticas se pueden propagar tanto en medios materiales como el vacío. Así que esta está mal. Entonces la alternativa correcta es 1 y 2, que vendría siendo la D.
Ya, la 16. Dice, un dispositivo mecánico produce ondas en una cuerda que... ya, esto todavía no lo hemos visto, perdón. Ya, oscilación. Ya, esto es lo malo de tener clase online, que no puedo hacer como los movimientos raros con mis manos, sino que tengo que hacer dibujitos que no muchas veces se entienden. Oscilar, por ejemplo, nosotros tenemos una línea y tenemos partículas aquí distribuidas. Oscilar quiere decir como... No, 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 no. Olviden esto. Olviden esto. Tengo un mejor ejemplo. A ver si me queda como quiero. Ya bueno, por si no se dieron cuenta, traté de dibujar un péndulo y lo que aquí pasa es que el péndulo tiene una posición de equilibrio, ¿ya? Que sería cuando no se le aplica ninguna fuerza. Si nosotros tenemos un péndulo quieto, la posición de equilibrio va a ser este punto. Pero si nosotros le pegamos al péndulo y hacemos que se comience a mover, vemos que el péndulo se va a desplazar para acá y luego de vuelta, hacia acá. Entonces acá lo que estamos viendo es una oscilación del péndulo. Lo que hace el péndulo es oscilar entre esta posición de acá y esta posición de acá, respecto a una posición de equilibrio. Entonces eso es lo mismo que hacen las partículas cuando pasa una onda. Cuando pasa una onda, las partículas comienzan a moverse con respecto a una posición de equilibrio. Pero no se están moviendo de ese lugar porque van y vuelven. Entonces, en el caso de que pase una onda por un medio, pongamos en el caso de que esta es una onda transversal, quiere decir que las partículas, por ejemplo, una partícula que está en este punto, va a oscilar para acá y va a oscilar para acá. O sea, la partícula va a subir, va a volver a la posición de equilibrio, va a bajar, va a volver a la posición de equilibrio. Y así va a estar todo el rato. ¿Se entendió? La persona que preguntó, por favor, si es que puede confirmar. Ya, de nada. Ya, entonces acá dice, la siguiente figura corresponde al gráfico de elongación en el tiempo de una partícula en un medio P, el cual se propaga una onda. Ya, entonces dice, en un medio P. Si solamente estamos en un medio, al tiro lo que podemos deducir es que la frecuencia es constante. Si la frecuencia es constante, el periodo también es constante. ¿Por qué? Porque la onda está solamente propagándose por un medio. Ya, ese CTE significa constante, por si acaso. Ya. Respecto a lo anterior, y considerando que todas las partículas del medio experimentan la misma elongación máxima, se afirma que... Ya, ¿recuerdan lo que era la elongación? La elongación, ya, digamos que esta línea de acá es la línea de equilibrio. ¿Qué quiere decir que esa es la línea de equilibrio? Que divide a la onda en dos mitades, la mitad de arriba y la mitad de abajo. Una elongación equivaldría a la distancia entre la línea de equilibrio hacia un punto de la onda. Por ejemplo, este punto de la onda tiene esta elongación. Este punto de acá de la onda tiene esta elongación. ¿Ya? Pero nosotros en las ondas tenemos puntos que son de mayor altura. Por ejemplo, este, que no sé si se recuerdan, pero este punto se denomina cresta.
que es el punto de mayor altura de la onda. Y si nosotros trazamos una distancia entre la posición de equilibrio hacia la cresta, vamos a tener la elongación máxima, porque es la elongación más larga de todas. Y esa elongación máxima se llama amplitud. Tiene un nombre. Ya, entonces sabiendo eso, podemos contestar esta pregunta. Dice, la parte 1. La amplitud de la onda es 6 centímetros. ¿Es correcto o falso, según el gráfico? Ya, es correcto, porque, Es correcto. sí, porque la distancia son 6 centímetros, justo al punto de altura máxima. Entonces, la alternativa 1, o sea, no la alternativa, la parte 1, es correcta. La 2 dice que la rapidez de propagación de la onda es de 2 metros por segundo. Ya, ¿cómo podemos responder esto? Hay que hacer la fórmula. Ya, sigue usando la fórmula. Que la rapidez es igual a la longitud de onda multiplicada por la frecuencia. También tenemos que la velocidad es igual a la longitud de onda dividida en el periodo. Pero ustedes viendo el gráfico, ¿podrían obtener la información para calcularla con estas dos fórmulas? Yo digo que sí. Ya. Eh, ya. Primero que nada, acá lo que nos están dando es un gráfico de posición, o sea, como de altura, con respecto a la posición de equilibrio en relación al tiempo. Entonces, nosotros no podemos encontrar la información para poder responder esta pregunta con la información que nos están dando en esta pregunta. Porque lo único que nos están dando es la elongación con respecto al tiempo. ¿Ya? ¿Se entiende por qué no se puede responder? Alguien está escribiendo algo arriba. Ya. Y la 3 dice que la gráfica corresponde a una onda transversal. ¿Esa es verdadera o falsa? Según ustedes. Verdadera. Ya, sí. La 3 es verdadera. Uy. Ya, entonces tenemos que la 1 es verdadera. Esta no la podemos obtener con la información que nos están dando, así que la descartamos. Y tenemos que la 3 es verdadera. Entonces, la alternativa correcta en esta sería la E. Y ya, parece que ya se nos acabó el tiempo, son las 9:03. Así que voy a pasar la lista. Por favor, no se desconecten todavía para poder tomarle foto a los participantes. Yo me tengo con otro nombre, pero creo que en el chat me anoté por si acaso. Ahí, ya. Espera, ¿podrías mandar de nuevo tu nombre, por favor, para saber quién eres?